Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y el día de hoy les traigo un video sobre física y coronavirus. En la mañana me estaba preguntando, ¿cuál será la distancia segura a la que se debe de encontrar una persona para que una persona contagiada de COVID-19 al estornudar no la contagie con su saliva? Y pues como buen físico me puse a resolverlo. Para resolver este problema, los datos que yo consideré fueron 4. ¿Cuáles son? El primero es la velocidad inicial con la que una persona al estornudar lanza su saliva. Y encontré que la velocidad promedio es de 20 metros sobre segundo. Cuando nosotros estornudamos, pues obvio ejercemos una fuerza sobre la saliva para que avance. El siguiente dato que consideré es la altura. ¿Cuál altura? Consideré la altura promedio de un mexicano, que es de 1.68 metros, pero como la boca no la tenemos hasta arriba, entonces le resté ese pedazo, que es aproximadamente de 16 centímetros. Entonces 1.68 menos 0.16 nos da 1.52 metros. El siguiente dato es el ángulo. ¿Cuál ángulo? Nosotros al estornudar no lo hacemos de una manera recta, sino que inclinamos la cabeza un poco al hacerle achú. Ese dato no lo encontré y pues tuve que hacerlo yo mismo. Ahí estuve estornudando varias veces para tratar de calcular el ángulo y pues lo que más o menos encontré es que es de 30 grados, ¿sí? Este ángulo que tenemos acá al estornudar. Y el último dato es la gravedad, que todos sabemos que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, acá hice un esquema más o menos de cómo sería. Esta persona está estornudando y esta de acá quiere saber si está a la distancia correcta. Está la velocidad inicial, el ángulo y la altura que ya les había dicho. Las fórmulas que vamos a ocupar para resolver este problema son 4. Las primeras dos son de descomposición de vectores. La velocidad, recordemos que es un vector. Entonces, al salir la velocidad, como no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, entonces debemos de descomponerlo en esos dos ejes. Una velocidad que vaya en el eje X y otra velocidad que vaya en el eje Y, ¿sí? Las cuales aquí las tenemos. Y las otras dos fórmulas son la primera para el eje Y, ¿sí? Con esta vamos a estar trabajando en el eje Y ya que hayamos descompuesto nuestra velocidad. Esta fórmula es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué ocupamos esa? Porque al trabajar sobre el eje Y siempre hay una aceleración que está perturbando la velocidad. ¿Cuál es esa aceleración? Es la gravedad que ya les había dicho. Entonces, siempre que un objeto se mueve sobre el eje Y, o sea, es sobre la vertical, siempre la aceleración afecta su movimiento. Y sobre el eje X, simplemente ocupamos la de movimiento rectilíneo uniforme, porque ahí no hay una aceleración que afecte su movimiento, y por primera ley de Newton sabemos que si no hay aceleración, entonces la velocidad es constante. Aquí ya tengo anotados todos los datos que les había mencionado anteriormente. Vamos primero a encontrar la velocidad inicial en el eje Y la velocidad inicial en el eje X. Para sacar la velocidad inicial en Y, esto es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿sí? Vamos a sacarla. Decimos que velocidad inicial en Y es igual a, ¿cuál es la velocidad inicial? Es la de 20 metros sobre segundo. Por el seno de, ¿qué ángulo? De 30 grados. Por el seno de 30 grados. Esto es igual a 20 metros sobre segundo por el seno de 30 grados es un medio. Por lo tanto, 20 por 1 es 20. Entre 2 es 10. 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Y la siguiente es la velocidad inicial en X, que es velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y esto es igual, velocidad inicial, ¿cuál es? Sigue siendo 20 metros sobre segundo por el coseno del mismo ángulo, que es 30 grados. Esto es igual a 20 metros sobre segundo por el coseno de 30 grados, ¿cuánto es? Es raíz de 3 sobre 2.
¿sí? ¿Y eso a cuánto es igual? Esto voy a usar mi calculadora para saberlo. 20 por raíz de 3 entre 2. Y eso nos da 17.3 unidades metros sobre segundo. Ya que tenemos las velocidades en el eje Y y en el eje X, ahora sí podemos ocupar estas fórmulas que les había dicho. Velocidad inicial en X es igual a distancia entre tiempo y altura es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nosotros lo que queremos saber es la distancia segura a la que una persona puede estar. Si se dan cuenta, aquí es donde tenemos la distancia. Entonces esta es la que nos va a dar el resultado. Conocemos la velocidad inicial, pero no conocemos el tiempo. Por esa razón vamos a ocupar esta segunda fórmula, porque conocemos la altura, conocemos la gravedad, conocemos la velocidad inicial en Y y solo nos falta el tiempo. De ahí vamos a sacar el tiempo. Les había mencionado que yo consideré el eje Y positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque si lo considerara tradicionalmente que hacia arriba es positivo, entonces la altura se me haría negativa, la velocidad inicial se me haría negativa y la gravedad negativa. ¿Por qué? La altura que recorre va hacia abajo, la velocidad que descompusimos también va hacia abajo y la gravedad siempre va hacia abajo. Eso se podría solucionar también multiplicando por -1, pero para evitarnos todo eso, desde el principio consideré que positivo es hacia abajo. Bien, entonces trabajamos con esta que tenemos aquí. Tenemos altura es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituimos datos. Tenemos que la altura es 1.52 metros, que esto es igual a velocidad inicial en Y, que es de 10 metros sobre segundo, que multiplica al tiempo. El tiempo no lo conocemos, es el que queremos conocer, más un medio de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que no lo conocemos. Para saber el tiempo, tendríamos que despejarlo de acá. Pero si se dan cuenta, es un despeje algo complicado. Pero no necesitamos despejarlo. Podemos acomodar todo esto de una forma que nos quede una ecuación general. Que si lo acomodamos nos quedaría algo así. Un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado más 10 metros sobre segundo por el tiempo. Y esto que está acá, positivo, lo paso del otro lado, negativo, o restando. Menos 1.52 metros. Y como de este lado ya no dejé nada, todo esto se iguala a 0. ¿Por qué lo puse de esta forma? Porque al ponerlo así nos queda una ecuación de la siguiente forma. Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Sí? Si se dan cuenta, ax al cuadrado es este término de aquí, bx es este término de aquí y c es este término de aquí. El tiempo aquí toma la posición de la x. Si se dan cuenta, aquí tenemos x al cuadrado, aquí tenemos tiempo al cuadrado. X, tiempo, y acá no tenemos x, acá no tenemos tiempo. Nosotros conocemos una fórmula, que es la fórmula general o también llamada la chicharronera, que nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. ¿Sí? Pero como dijimos que la x es el tiempo, aquí en lugar de x ponemos t. Y solo nos falta sustituir datos para encontrar el valor de t. Al sustituir los datos nos queda tiempo es igual a menos b. ¿Quién es b? 10 metros sobre segundo. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, otra vez b es 10 metros
sobre segundo al cuadrado menos 4. ¿Quién es A? Es 1/2 de 9.8 por 1/2 de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y que multiplica a C. C, ¿quién es? Es menos 1.52 metros. Ojo, aquí C viene con todo y signo, ¿sí? Así que aquí le puse menos, porque aquí traía menos. Todo eso entre raíz. ¿Qué lo divide? 2 veces A, aquí me faltó. 2 veces A. A es 1/2 de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Resolvemos. Tiempo es igual a menos 10 metros sobre segundo más menos raíz cuadrada. 10 al cuadrado son 100. Y metro al cuadrado son metro al cuadrado. Entre segundo al cuadrado es segundo al cuadrado. Menos por más es menos. Por menos nos da más. 4 por 1/2 es 2. 2 por 9.8 por 1.52. Eso nos da 29.8. Unidades, metro por metro es metro al cuadrado y se queda entre segundo al cuadrado. Todo esto entre 2 veces 1/2 de 9.8. 2 por 1/2 es 1. Por 9.8 nos da 9.8 unidades metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el tiempo es igual a menos 10 metros sobre segundo más menos raíz cuadrada de 100 más 29.8. Eso nos da 11.4 unidades. Como se conserva el metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, al sacarle raíz, solo nos queda metro sobre segundo. Todo eso entre 9.8 metros sobre segundo. De este resultado de aquí, como el tiempo era al cuadrado, nos va a dar dos tiempos. Aquí es donde se ocupa el más menos, que tenemos que el tiempo 1 es igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado más 11.4 metros sobre segundo y se divide entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos otro tiempo, el tiempo 2. Tiempo 2 es igual a menos 10 metros sobre segundo. Ahora, como ya ocupamos el más, vamos a ocupar el menos. Menos 11.4 metros sobre segundo. Todo eso se divide entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos, ya tenemos tiempo 1 y tiempo 2. En el tiempo 1 nos da menos 10 más 11.4, esto nos da 1.4 metros sobre segundo, entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo 2 es igual a menos 10 menos 11.4 nos da 21.4 unidades metros sobre segundo entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Si nos damos cuenta, aquí se está dividiendo un positivo entre un positivo, por lo cual el tiempo nos va a dar positivo. Y en el tiempo 2 se divide un negativo entre un positivo, por lo cual nos da un tiempo negativo. A nosotros lo que nos interesa es el tiempo positivo, porque queremos saber qué es lo que pasa después de que estornudó. ¿Sí? Tiempo 1 es igual 1.4 entre 9.8 nos da 0.14. Unidades, metro se va con metro, segundo se va con el cuadrado y sube y solo nos quedan segundos. Ya encontramos el tiempo. Lo voy a poner por acá.
tenemos que el tiempo entonces es 0.14 segundos. ¿Qué nos indica ese tiempo? Que tarda 0.14 segundos en llegar de la boca al suelo. Ya que conocemos la velocidad inicial en x y el tiempo, despejamos la distancia. ¿Cómo nos quedaría? Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos queda que la distancia es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Sustituimos datos. Distancia es igual, velocidad igual inicial en x es 17.3 unidades metros sobre segundo. Por el tiempo, que lo sacamos que es de 0.14 segundos. Hacemos esa multiplicación. 17.3 por 0.14 y eso nos da 2.4 unidades. Este segundo se va con este segundo y solo nos queda metros, ¿sí? Con todo esto concluimos que nuestro personaje inicial, el cual estaba preocupado por saber si la persona contagiada lo iba a contagiar con su saliva, está a salvo si la distancia era mayor a 2.4 metros. Así que ya sabes, si no te quieres contagiar de coronavirus, debes de tomar una distancia mayor a 2.4 metros.